Que darle una bienvenida a todos nuestros invitados. I give a warm welcome to all our guests. Thank you for being here. Amen. Ya que estamos todos parados, si podemos abrir nuestras Biblias el día de hoy, la Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 12. Vamos a leer un poco el día de hoy al inicio para tratar de dejar un punto claro. Dice así en el nombre de Jesús. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, constituyen un solo cuerpo, así también es Cristo. Pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber del mismo espíritu. Porque el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si el pie dijera, ¿por qué no soy mano? No soy parte del cuerpo. No por eso deja de ser parte del cuerpo. Y si el oído dijera, ¿por qué no soy ojo? No soy parte del cuerpo. No por eso deja de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuera oído, ¿dónde estaría el olfato? Pero ahora Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo como Él quiso. Y si todos fueran un solo miembro, ¿dónde está el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero un solo cuerpo. El ojo no puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no los necesito. Por el contrario, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos miembros del cuerpo que consideramos menos honrosos, los vestimos con mayor honor, y nuestros miembros menos decorosos reciben un trato más decoroso. Ya que nuestros miembros más decorados no lo necesitan, pero Dios ha dispuesto al cuerpo, dando mayor honor al miembro que carecía de él, a fin de que en el cuerpo no haya división, sino que los miembros tengan el mismo cuidado unos por los otros. Y si un miembro sufre, todos los miembros sufren en él. Y si un miembro es honrado, todos los miembros se regocijan con él. Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo, y cada uno individualmente un miembro de él. Orar. Gracias, Señor Jesús, por lo que estás haciendo aquí el día de hoy. Pido que seas tú, Señor Jesús, quien nos vayas a hablar con claridad, que estemos completamente rendidos hacia ti, Señor Jesús. A ti te damos todo lo que somos, damos toda la gloria y toda la honra. Nos sujetamos a tu voluntad, Señor. Pido que seas tú, Señor Jesús, quien hable. A ti estamos rendidos. Que sea tu presencia, Señor Jesús, que toque nuestros oídos, nuestras mentes y cada aspecto de nuestro ser. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Pueden tomar su asiento. En este capítulo en particular podemos ver Pablo, el autor de Corintios, expresándose de una manera de la iglesia. La parte anterior de donde inicia la referencia al cuerpo de Dios está hablando de los dones del Espíritu Santo, y como en parte la iglesia primitiva estaba comenzando a creerse un hermano mayor que el otro, o creyéndose superior a los demás por causa de un sentir por causa de un regalo o algo que se le había dado por Dios. Pero no solamente eso, sino Pablo fue aún hasta expresarse en la parte después en la cual leímos, haciendo referencia a la importancia de entender que debemos de depender de cada uno de vosotros.
Primero y sobre todas las cosas, depender y creer en Dios, porque en Él somos uno y en Él somos un cuerpo dado por el mismo Espíritu. No importando quién seamos, no importando la región en la cual hayamos nacido, no importando el idioma el cual hablamos, no importando en dónde nos encontremos en este mundo. Si tenemos su Espíritu, somos parte de un cuerpo único, siendo de Dios, siendo una sola iglesia. Pero para entender eso se requiere primero ver la importancia de entender el papel entre la iglesia como hermanos y hermanas. Pablo comienza a describir la importancia de entender que cada persona en la iglesia es parte del cuerpo en cierta manera. No todos tienen el oído para tocar un instrumento. No todos tienen la diligencia para ver los números a causa de las finanzas de la iglesia, o no todos tienen el talento para saber cómo expresarse detrás de un púlpito, o a veces en las redes sociales, cómo agarrar la atención, cómo de diseño en particular. Las niñas siempre se burlan de mí cuando trato de diseñar algo para la iglesia. Eso se me dejó claro, no es mi talento, pero sin embargo Dios sí se lo dio a alguien más en esta iglesia. Aún el quien sirve en limpiar, o el quien limpia los baños, el que pone las cosas, las sillas, todo en su lugar, esa persona también es demasiado importante. Cada persona en esta iglesia es parte de un solo cuerpo y es esencial entenderlo. Nadie es mayor que el otro, ni nadie es menor que el prójimo. Todos somos hermanos y hermanas unidos bajo un solo espíritu, y ese siendo el Espíritu de Dios. Todos siendo bautizados bajo el nombre de Jesús, hemos sido nacidos de nuevo bajo su muerte y sepultura, entendiendo que en Él somos unos, tomando su nombre. Tenemos que entender que como iglesia nuestro mayor deber es ser responsables por el bienestar del cuerpo de Dios, orando los unos por los otros, edificándonos los unos a los otros, siendo diligentes en asegurarse que el cuerpo de Dios está siendo unido en una sola mente, en un solo espíritu, concentrados y enfocados en el desarrollo de cada persona, con amor y con anhelo de que cada persona o cada miembro del cuerpo pueda alcanzar su máxima potencial dada hacia nosotros por Dios. Pero es esencial entender, somos un solo cuerpo y solamente tenemos un cuerpo. No se nos ha sido dado varios cuerpos, sino uno. No somos, aunque la iglesia crezca y tengamos muchos miembros, no paramos de ser unos bajo Cristo, no paramos de ser unos teniendo su espíritu. Tenemos que entender que somos una iglesia. Debemos diligentemente orar los unos por los otros, a esforzarnos para asegurarnos que el bienestar de los demás en nuestro caminar con Dios está donde debe estar, motivándonos los unos a los otros, diciendo: hey, mi amigo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Estás bien de salud? ¿Qué te puedo ayudar? Ayudándonos los unos a los otros a crecer en nuestra diligencia, crecer en nuestra madurez o aún en nuestro conocimiento. Crecer en santidad, crecer en relación con Él, crecer los unos con los otros con la intención de edificarnos, no al edificar al cuerpo, sino a los que nos rodean también, unidos bajo el único Espíritu, que es merecedor de toda la gloria y la honra, siendo Dios. Pero es importante entender, solamente tenemos un cuerpo. Y si un miembro del cuerpo se encuentra batallando, se encuentra enfermo, se encuentra con un sentir de infección, si la iglesia diligentemente no lidia o ora o hace lo posible para respaldar a esa persona,
fácilmente se puede comenzar a derramar hacia el resto del cuerpo. Había, cuando era joven, conocí a un predicador que pasó por algo donde hubo una cortada, se le infectó, de lo que tengo entendido, y tuvieron que cortarle un miembro del cuerpo. Y escuchando eso me dio curiosidad. ¿Qué es lo que ocurre eso? ¿O por qué es que lo hacen? ¿Por qué es que la única solución era cortar ciertas partes? Y en mi estudio comencé a entender, o como una parte que pude entender de mi estudio era cuando una parte del cuerpo se infecta, el sistema inmunológico detecta los patógenos invasores como bacterias, virus, hongos o parásitos, lo que provoca inflamación, un aumento en la producción de glóbulos blancos y con frecuencia fiebre para destruir a los invasores. Los síntomas locales incluyen dolor, hinchazón, enrojecimiento y secreción. Ay, disculpen, son palabras médicas. Si no se controla, puede conducir a sepsis. Comenzando a describir los síntomas. Respuestas localizadas puede haber una área donde se comienza a inflamar severamente. Puede haber otros síntomas que afectan el sistema neurológico, donde puede que a uno le dé fiebres, escalofríos, fácilmente se fatiga. Puede haber diferentes cosas que si el cuerpo no comienza a lidiar con esa parte específica que ha sido infectado, fácilmente puede comenzar a afectar el resto del cuerpo. Hay ciertos extremos donde el sistema inmunológico puede ser tan grandemente afectado que puede dañar el movimiento en el cuerpo total, puede afectar los nervios, puede afectar diferentes partes. En complicaciones graves, si alguien no lidia con un miembro del cuerpo que ha sido grandemente infectado, puede hasta resultar en muerte. En esos casos, la mejor solución es inmediatamente cortar el miembro del cuerpo que ha sido severamente infectado, sin posibilidad de recuperar o deshacerse de la infección. Y la razón por la cual es amputado o cortado es por la causa de que si no lo es, fácilmente se va a derramar al resto del cuerpo. Pero eso no sucede a todos. Es rara la vez en donde lo sucede de esa manera. Pero hay ciertas personas que desafortunadamente tienen que son más susceptibles a la amputación. En particular gente con diabetes o la enfermedad EAP o diferentes infecciones que han acumulado en el cuerpo interior. Pero lo mismo es relevante a la iglesia, entendiendo que somos un solo cuerpo. Si un miembro de la iglesia está siendo atacado continuamente por el enemigo y el resto del cuerpo decide no hacer nada, esa infección puede comenzar a fácilmente afectar a los demás. Si el resto del cuerpo no lidia juntos para tratar de orar o pelear o luchar en contra de lo que está atacando un miembro de la iglesia, fácilmente puede derramarse hacia el resto del cuerpo. Y si luego alguien más comienza a batallar, o si alguien más comienza a encontrarse débil, y si la iglesia aún todavía no lidia con ello, fácilmente comienza a afectar al cuerpo entero. Y si la iglesia no es cuidadosa, si no resulta en amputación, puede resultar en muerte. Desafortunadamente he visto yo muchas iglesias cerrar, muchas iglesias ser divididas. He visto mucha destrucción por causa de la falta de unidad en la iglesia, por causa de la falta de entender que somos un solo cuerpo unidos bajo Cristo.
Nuestro deber es no tratar de ser piedra de tropiezo a nuestro vecino o a nuestro hermano o nuestra hermana, pero sino ser edificación, sino ser como instrumento usado por Dios para levantar, instruir, para orar y ayunar, para edificar el cuerpo, porque solamente tenemos uno y somos unidos bajo Cristo. Entender que nuestro amor por Dios debe también ser demostrado por nuestro amor a nuestro prójimo. En lugar a veces de tratar de guiar en la dirección correcta, a veces fácilmente podemos aún hasta apoyar. Podemos bromear de cosas con las cuales la gente batalla. Podemos bromear con las debilidades. Hay gente que con las debilidades de la iglesia fácilmente podemos comenzar a bromear. Ay, sí, ¿por qué no vamos y hacemos eso? ¿O por qué no hacemos esto? ¿Por qué es que no participamos en eso? No creo que nada mal en eso. Y en lugar de tratar de guiar a la iglesia, en lugar de tratar de guiar a nuestros hermanos y hermanas, acercarnos más a Dios y ser más consagrados, sino al contrario, estamos sirviendo como piedra de tropiezo, aún hasta motivando caracteres de personas o aún deseos de personas que pueden alejarnos de Dios, pueden alejar a un miembro del cuerpo a un punto donde tienen que ser amputados. Es importante entender que somos unos bajo Dios. Y Dios anhela que el cuerpo sea consagrado. A Dios le importa que el cuerpo sea santo. A Dios le importa que el cuerpo sea separado. A Dios le importa que el cuerpo sea ungido y sea diligente en todo lo que hace. Que ore continuamente, que ayune continuamente, que se consagre continuamente por amor a Él, por acercarnos más a Él, para que podamos ver sus buenas nuevas, para que podamos ver las maravillas y los milagros que Él nos ha prometido. Él anhela restaurarnos, Él anhela traer sanidad, Él anhela traer crecimiento, Él anhela traer algo que puede revolucionar nuestras vidas enteras, pero se requiere una iglesia unida y se requiere un cuerpo que ha sido consagrado bajo la voluntad de Dios y bajo la sangre de Él. El cuerpo tiene que ser santo, tiene que tener santidad. En mi estudio he leído varios libros donde comienzan a distinguir, comienzan a estudiar qué es lo que comenzó a afectar iglesias en tan formas negativas. Una de las cosas que más impacta a una iglesia es la falta de santidad. Puede que es similar como a una persona que se lastima, que tiene un síntoma ya que ha existido, que tiene que es más susceptible a una amputación. Es igual a la iglesia. Si la iglesia no tiene santidad, no tiene los métodos necesarios, la consagración necesaria, no tiene la devoción necesaria, el amor suficiente para poder luchar en contra de lo que viene contra la iglesia, porque en veces podemos ser más enfocados en lo que nosotros anhelamos o deseamos, sin necesidad de consagración. Anhelamos más lo que nosotros queremos. No queremos rendir eso, no queremos hacer eso. No me quiero vestir de cierta manera, no quiero dar, no quiero orar, no quiero hacer aquí, no quiero hacer allá. Señor, pero es que no entiendes. Yo anhelo las cosas de las cuales tú me sacaste. Anhelo regresar a mis cosas malignas. Anhelo regresar a mi iniquidad. Señor Jesús, yo sé que me quieres aquí, pero no lo quiero dar todavía, porque yo anhelo esto. Y la iglesia fácilmente comienza a ser atacada con diferentes virus. Y porque no tenemos consagración o santidad, fácilmente el cuerpo se encuentra debilitado. Tenemos que entender que como iglesia tenemos que luchar en contra de esas cosas. Tenemos que orar y ayunar continuamente los unos por los otros, con la intención de acercarnos a Él y traer su reino aquí en la tierra, para poder traer la luz a este mundo tan oscuro. El mundo no necesita gente o cristianos que fácilmente se toquen en la espalda diciendo buen trabajo. Hice lo suficiente en simplemente nomás hacer algo tan pequeño por Dios. Fui a la iglesia, bravo. Fui a la oración, ay, qué bien me siento.
Pero en realidad en casa no oramos. En realidad en casa no escuchamos de su palabra. En realidad al momento de irnos de este lugar comenzamos a entretener cosas que no deberíamos. Comenzamos a hacer cada cosa que Jesús mismo sabe, que nosotros mismos sabemos que nos alejan de Dios. Dios anhela un cuerpo, una iglesia consagrada, una iglesia santa, que como juntos, unidos, digamos: Señor, aquí estamos, lucharemos juntos para acercarnos a ti. No dejaremos que ciertos miembros sean infectados y que el resto del cuerpo no haga nada para solucionarlo. Tenemos que entender que en lugar de apoyar o burlar o hacer de menos las batallas de los demás, debemos ser conscientes en orar y ayunar. Tenemos que ser conscientes y poder hacer lo necesario para demostrarle a esa persona: aquí estoy, no estás solo. Todos batallamos, pero juntos podemos vencer al adversario. Juntos podemos conquistar. Juntos nos podemos levantar y respaldar. Juntos podemos ser el cuerpo consagrado que Dios desea. Primera de Pedro 1:15 dice de esta manera: sino que así como aquel que los llamó es santo, así también sean ustedes santos en toda su manera de vivir. Porque escrito está: sean santos porque yo soy santo. Jesús comienza a decir una vez más: iglesia mía, sea santa, sea consagrada, sea separada, sea diferente, porque yo te he llamado, te he rescatado. Déjale de un lugar oscuro y anhelas regresar. En hacer eso, nosotros comenzamos a separarnos del cuerpo. Y si no somos diligentes como iglesia, y si no permitimos que ciertas cosas se metan, el resto de la iglesia puede ser afectada. Y si no, debe ser amputada, en lugar de poder ser de ayuda, en lugar de poder ser de beneficio o de mano para ayudar, levantar a nuestro prójimo. Es importante ser diligentes en lo cual ponemos nuestra atención. Se me ha sido preguntado frecuentemente: ¿crees que a Dios le molestaría eso? ¿Qué tal de esto? ¿Puedo hacer esto? ¿Qué tal? ¿Qué crees tú? Había un joven tiempo atrás, de manera graciosa, me decía: yo voy a las fiestas porque estoy tratando de evangelizar. Estoy tratando de alcanzar a los que me rodean ahí. Fácilmente, obviamente era una broma, pero si nos podríamos a pensar, a Dios le agradaría estar en ciertos ambientes que sabemos que pueden ser fácilmente destructivos a nuestra forma de ser, que pueden ser destructivos a nuestra relación con Dios. Si Dios estuviera presente en ciertas atmósferas con nuestras amistades, le agradaría a Dios. Si Dios estuviera presente en cuerpo físico, viendo lo que nosotros estamos viendo, ¿le agradaría? Si está conscientemente en cuerpo físico en nuestros vehículos mientras escuchamos música, ¿estuviera agradado? Si estuviera ahí cuando estamos en lugares públicos, en cuerpo físico, ¿estuviera agradado en nuestra forma de representación, en nuestra forma de ser, vestir, hablar, lo que usted desee o con lo que usted pueda pensar? ¿Estuviera Dios agradado? Y si está Dios, y si uno está batallando con ciertas cosas, ¿qué está haciendo el cuerpo para ayudar a esa persona? ¿Qué podemos hacer nosotros para levantarlos los unos a los otros, para edificarnos los unos a los otros? Dios está anhelando una iglesia que, aunque esté batallando, pueda continuar en unidad, esforzándose para acercarse más a Él. Dios está buscando una iglesia consagrada, una iglesia santa, porque sin santidad nadie va a ver a Dios. Se requiere santidad, se requiere consagración, iglesia. Se requiere que como iglesia nos estemos continuamente edificando, continuamente levantándonos los unos a los otros, continuamente diciendo: hey, ¿por qué no hacemos esto bien? ¿Por qué no cambiamos aquí? ¿Por qué no hacemos acá? ¿Por qué no hacemos lo necesario para poner nuestro enfoque en Dios y crecer como iglesia? Porque solamente tenemos un cuerpo. Levíticos 20, versículo 26 lo dice de esta manera: ustedes serán santos para mí, porque yo, el Señor, soy santo.
y los he apartado de los pueblos para que sean míos. Dios una vez se repite. Desde el Antiguo Testamento decía: se van a ver diferente, van a actuar diferente, van a ser diferentes, pero porque yo los he escogido y porque yo les estoy llamando a cosas grandes. Yo estoy tratando de restaurar este mundo y te he ungido a ti, te he llamado a ti para hacer ese cambio, pero en lugar de hacer lo necesario, para sacrificarnos a nosotros mismos, nuestros deseos carnales, nuestros deseos de iniquidad, ponemos nuestro enfoque en lo que más preferimos. Prefiero yo hacer esto, anhelando de cosas antiguas, anhelando de lo cual Dios nos ha rescatado, aún a veces anhelando de las cosas que rodean a la iglesia. Algo que afectó continuamente al pueblo de Israel era la continuación en falta de consagración y santidad. Dios venía, los rescataba, respondía a milagros, se manifestaba en maneras milagrosas, y poco tiempo después el pueblo de Israel comenzaba a mirar a los pueblos a su alrededor, a reinos a distancia, viendo lo que hacían, las costumbres, entreteniendo cosas que ellos mismos sabían que iban en contra de lo que Dios deseaba para ellos. Pero al pueblo de Israel no le importó, y vez tras vez, en lugar de poner su enfoque en Dios, pusieron su enfoque en lo que su carne deseaba. Pusieron su enfoque en cosas terrenales, pusieron pusieron su atención en cosas que satisfacen la carne, aunque sea por un momento. Pero es importante entender que aunque el pueblo de Israel fallaba, Dios siempre continuaba diciendo: te llamé para ser mejor, te llamé para ser mi pueblo, me he sacrificado por ti, me he dado a mí por ti, te saqué de Egipto, obré de ti en maneras milagrosas, y aún todavía sigues anhelando aquello ajeno. Y el cuerpo fácilmente podemos ver en diferentes lugares, donde ciertos miembros del pueblo, ciertas tribus, ciertas cosas comenzaban a entretener cosas de tierras extranjeras, y comenzaban a dejar que cosas se metieran. Y hubo momentos donde el resto del pueblo, en lugar de luchar en contra de ello, en lugar de lidiar con ello, ir en contra de ello, permitieron que también se metiera el resto del pueblo. Es importante entender: solamente tenemos un cuerpo, y como un cuerpo tenemos que ser unidos en espíritu y en mente, esforzados en crecimiento continuo, esforzados en amor a Él y amor a nuestro prójimo, entendiendo que en Él hemos sido redimidos, en Él hemos sido salvados, en Él hemos sido rescatados. Y Él anhela lo mismo para nuestros familiares, Él anhela lo mismo para nuestros hogares, Él anhela lo mismo para nuestras amistades, Él anhela lo mismo en nuestros trabajos, en nuestras escuelas, Él anhela lo mismo en nuestras ciudades, en nuestros estados y en este mundo entero. Él anhela que cada persona pueda ser libre y pueda encontrar un amor que nosotros hemos sentido como nunca antes, ese siendo su amor. Ese es el deseo de Dios, que todos puedan estar con Él. Pero para poder ser ese ejemplo se requiere santidad. Para poder ser parte de ese movimiento se requiere unidad. Continuamente levantándose los unos a los otros, tratando de dirigir la iglesia entera como un solo cuerpo para tratar de cumplir con lo que Dios ha ordenado. Un miembro no es mejor que el otro, ni es menor. Todos servimos en una parte importante en la iglesia. Todos servimos en una parte, todos tenemos un propósito importante en el cuerpo que Dios ha instruido aquí en la tierra, haciendo esa iglesia. Todos tienen un propósito importante. Nadie es mejor que el otro, pero con eso entendido. Dios lo deja claro.
Levántense los unos a los otros, apóyense los unos a los otros, edifíquense los unos a los otros, oren juntos, ayunen juntos. Cuando vemos la iglesia primitiva, siempre estaban en casa, siempre estaban esforzándose para tratar de levantar a su hermano o a su hermana, haciendo lo posible para acercarse a Dios. En Eclesiastés 4:7 lo dice así: y además esta vanidad bajo el sol, hay uno solo y no hay otro. No tenía hijo ni hermano, sin embargo no hay fin para todo su trabajo, ni sus ojos se sacian de las riquezas. Nunca se pregunta para quién trabajo y privó a mí mi alma del placer. Esto también es vanidad y tarea penosa. Más valen dos que uno solo, pues tiene mejor recompensa por su trabajo. Porque si uno cae, el otro levantará a su compañero. Pero hay del que cae cuando no hay otro que se levante. Con esto voy a terminar. Pero una vez más, el autor deja claro: es mejor que como hermano y hermana, cuando uno comienza a fracasar, uno se encuentra en momentos de tribulación, es mejor que no esté solo y haya alguien a su lado que pueda levantarle y respaldarle diciendo: compañero, no te preocupes, aquí estamos los dos, hay que seguir adelante. Hey, no te preocupes, amiga o hermana, hay que seguir orando, hay que seguir enfocados en lo que Dios está haciendo, hay que seguir moviéndonos hacia adelante. No te preocupes, si estás herido, lo haremos juntos. No te preocupes, el trabajo que tienes, lo haremos juntos. Si necesitas respaldo, aquí estoy. Si necesitas oración, aquí estoy. Si estás batallando, aquí estoy. Si estás enfermo, aquí estamos como un cuerpo, listos para orar, listos para apoyar, listos para respaldar, porque somos un cuerpo bajo un solo Dios, siendo Jesucristo Jesús, en el cual Él somos salvos. Tenemos que entender como hermanos y hermanas, nuestro deber a la iglesia, nuestro deber al cuerpo es levantarnos, es respaldarnos, es edificarnos, es empujarnos a ser mejor, es respaldarnos para seguir adelante, es esforzarnos para poder continuar como iglesia al siguiente nivel, sea en Dios, sea en trabajo, sea en familia, esforzándonos para poder alcanzar lo que Dios ha prometido. Somos una iglesia bajo un solo Dios. En Él somos uno y no podemos hacerlo solos. Yo necesito de las oraciones de ustedes como no se imaginan. Mi esposa necesita de sus oraciones y su respaldo como no se imaginan. No podemos hacerlo solos. Nosotros también pasamos por momentos de dificultad. Nosotros también pasamos por momentos donde anhelamos rendirnos o caer, o fácilmente podemos caer en enfermedad. Nos necesitamos los unos a los otros. No puedo hacerlo sin ustedes. Yo anhelo que he podido demostrar un sentir de amor y respaldo a aquellos que me han conocido en un nivel más íntimo. Y la razón en por cual lo hago con sonrisa, no importa la hora, es porque sé que mi propósito dado por Dios es servir. Mi anhelo es acercarnos, mi anhelo es que todos puedan conocerle y amarle y experimentar de su bondad, experimentar de su paz, experimentar de su generosidad, poder experimentar de lo bueno que es. Pero no puedo hacer, pero lo hago porque los amo y lo hago porque amo a Dios, pero no puedo hacerlo solo. Yo sé que el obispo también pasa por muchas cosas difíciles. Yo sé que cada persona en este lugar se ha encontrado en momentos de debilidad, o se ha encontrado en momentos con gran dificultad. Pero nuestro trabajo cuando nos encontramos ahí es poder levantarnos, es poder levantar a nuestro hermano y hermana y decir: no te preocupes, aquí estoy. Si alguien se está encontrando en momentos de tentación, nosotros en lugar de apoyar o en lugar de tratar de dejar, como se dice en español, echarle leña a la lumbre, en lugar de tratar de rescatarles, le echamos leña a la lumbre.
solamente para empeorar la situación. Pero Dios nos dice vez tras vez: iglesia, son un cuerpo, respáldense los unos a los otros, levántense los unos a los otros, apóyense los unos a los otros, porque son un cuerpo bajo de mí. Y Dios está buscando una iglesia que ha sido consagrada y que está tratando de esforzarse para ser santa, para que Dios pueda obrar y habitar y pueda fluir libremente por medio de ella. Pero se requiere consagración y se requiere unidad. Nos podemos poner de pie, el altar está abierto. Tenemos que entender que solamente tenemos un cuerpo. Tenemos que entender que solamente somos un cuerpo, siendo unidos bajo de Él. Que nuestro enfoque no esté en nosotros mismos, pero sino en la habilidad de poder respaldar y apoyar a nuestros hermanos y hermanas.